cómo es que se da la convocatoria de McLaren Castro, que a mí me parece maravillosa la historia. La historia que yo más o menos he ido siguiendo, que hemos ido siguiendo, a mí me parece maravillosa, realmente. Y nos demuestra que no todo en el fútbol, o que no siempre en el fútbol 2 más 2 es 4. Que no siempre en el fútbol 2 más 2 es 4. Y a veces las casualidades aparecen y se toman. Y hay que estar preparado, ¿no? Y hay que estar preparado. Como en la historia, y esto es por lo que me he informado y he averiguado. McLaren Castro comienza a entrenar con la selección peruana de fútbol porque él estaba convocado en la sub-20 de Perú. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se suele dar en las convocatorias, y si Raúl Cifuentes está viendo el programa, puede corroborar porque él ha trabajado en la selección y esto no va a ser una infidencia, simplemente es algo que ocurre, que es muy común en las selecciones nacionales. Ok, el entrenador Fossati convocó a 26 futbolistas, ¿ok? Convoca a 26 futbolistas. Del fútbol local, estoy poniendo números X, ¿de acuerdo? Del fútbol local, 8. Él evalúa con su comando técnico, oye, la verdad, para hacer una práctica de fútbol, con 8 no alcanzo. Necesito 8 más. Ok, 8 más. ¿En qué posiciones? Perfecto, se planifica. Se coordina con el técnico de la 20 o de la 17, dependiendo, ¿no es cierto? Necesito tal. Y mandan a los jugadores para completar. Los que se le dice sparring o el nombre que quieran. Y de esa manera se va completando. Bueno, McLaren estaba trabajando con la selección de esa manera. Y desde el primer día llamó la atención por el rendimiento en el entrenamiento. Por el rendimiento en el entrenamiento. Yo les he contado hace algunos programas cómo es que se da la aparición de Tapia en el fútbol en Videna, ¿no? Él era un jugador de la sub-20. Era jugador de la sub-20. Y se molestó Tapia, creo. Él era jugador de la sub-20, Renato Tapia, y Sergio Marcarián, técnico de la selección, que necesitaba hacer un partido de práctica y pide un central que vaya, ¿no? De la 20, de la 17 creo, lo llevan a que entrene con la mayor, porque necesitaban un central para los trabajos tácticos, para el partido, en fin. Renato Tapia, ese día, con 17 años, 18 años, juega de central y dicen que Claudio Pizarro no tocó la pelota, lo secó, lo anuló. Que cuando acaba el partido, Marcarián, Claudio Pizarro, comienzan a preguntar, ¿quién es? ¿Quién es este chico? Y ahí es que el técnico de la selección, Marcarián, habla con Ahmed. Ahmed estaba dudando si llevarlo o no al sudamericano sub-20, porque Renato tenía 18 años. Te regalaba en menores, 2 años, 3 años es muchísimo, normalmente. Entonces estaba en duda, Renato es 95. Esa selección es categoría 93, o fue categoría 93. Y ahí es que Renato regalaba años y Ahmed estaba en duda de llevarlo por ello. Y Marcarián le dice, si tú no lo llevas a la sub-20, yo lo convoco a la mayor, de una vez. Entonces, de alguna manera metiéndole presión, porque si lo convocaba uno y no lo convocaba el otro, lo exponía. Entonces ahí es como que lo hace entrar en razón y va al sudamericano. Bueno, estoy contando eso de Renato Tapia, no es que sea algo exactamente igual, ni mucho menos, pero llamó la atención en las prácticas. Llamó poderosamente la atención en las prácticas. Y por información que tengo, ha estado siendo utilizado como carrilero, porque lo quería mucho para el trabajo de los centros, para el trabajo de dar amplitud, para el trabajo de ocupar el carril externo de la cancha, justamente que hablaba de los 5 carriles, en fin. McLaren deslumbró, llamó la atención en el entrenamiento. Ocurre lo de Sanelato, lo de Franco Sanelato, desconvocado por un tema de salud. Un abrazo para Franco, que se recupere pronto, ojalá que todo se solucione rápido. Y decide el comando técnico de la selección peruana de fútbol convocar de manera oficial a McLaren Castro, ¿no? Convocar de manera oficial a McLaren Castro, que tiene 16 años, que ya debutó en primera división, que ya tiene goles en primera división, ya tiene asistencias en primera división, cumple 17 años el 8 de diciembre. Él es del 8 de diciembre del 2007. O sea, cuando los Jotitas jugaron el Mundial, él todavía no había nacido. Su mamita estaba embarazada. Cuando los Jotitas jugaron el Mundial, McLaren estaba en la barriga de la mamita. Y hoy está convocado por, como les cuento, se dio esta situación. Este dato es de Israel Zárate. Futbolista peruano
más joven en jugar una eliminatoria, Ángel Uribe, con 17 años. La eliminatoria del 61. Y Jefferson Farfán y Talara Trujillo, Jefferson Farfán en el 2003 y Talara Trujillo en el 2009, jugaron eliminatoria con 18 años. Juan Reynoso, tampoco querido en el Perú, hoy en día, debutó en la selección peruana a los 16 años. El Potrillo Escobar debutó en la selección peruana a los 16 años. Maxloren Castro está convocado. A ver, el año pasado, en el Perú-Brasil, cuando es convocado Grimaldo, hoy delantero del Partizan en el fútbol serbio, ¿nos emocionamos o no? Nos emocionamos todos cuando fue convocado Grimaldo para jugar a Brasil. Y cuando Grimaldo ingresó a la cancha para jugar el segundo tiempo con Brasil, todos nos emocionamos. Y Grimaldo tenía 19 o 20, porque Grimaldo es 2003. Entonces, es bien importante para la carrera de Maxloren Castro esta convocatoria. Ojalá que sea la primera de muchísimas y que tengamos un jugador con una historia en la selección. Pero situaciones como estas, por ejemplo, también le pasó a Mascherano. Mascherano fue convocado por Bielsa a la selección argentina antes de debutar con River. Mascherano fue convocado por Bielsa a la selección argentina. ¿Por qué? Porque lo vio como sparring. Y Bielsa dijo, no, este ya está para jugar en la selección mayor, no necesita todavía. Oye, pero si todavía no debuta ni en River, no importa. Y lo convocó. Jugadores peruanos que hayan sido convocados. El Oso Villalta fue convocado a la selección peruana antes de debutar en primera. El Oso Villalta también fue convocado. Ahora me estoy acordando. No, ahora que me estoy acordando. Pero bueno, así se dio la convocatoria de Maxloren. Para el amigo que preguntaba, ¿y por qué no Kenji Cabrera? Él estaba en Videna, convocado a la sub-20, hermano. Comenzó a trabajar, le pintó. Son estas situaciones azarosas de la vida que si Maxloren hace una carrera como las que todos queremos que haga en la selección, esta historia va a ser parte de la miniserie, ¿no? Va a ser parte del clip de su vida. Sí, es un jugador que después no quede en selección, bueno, quedará como anécdota y punto. Ojalá que quede. Yo creo que tiene mucho potencial, pero me llama la atención que lo estén utilizando como carrilero. Y no es que me llame la atención para mal, por el contrario, me sorprende para bien. Porque quiere decir que no solo es un jugador del último tercio de la cancha, que no solo es un delantero que te puede ayudar a hacer el recorrido en la marca, no, que te puede asumir funciones de carrilero es porque tiene condiciones defensivas y ofensivas, ¿no? Para jugar en el sistema de 3 zagueros centrales que utiliza Jorge Fossati, más allá que sean 5-3-2 o 3-5-2, pero el sistema de 3 zagueros centrales que utiliza Jorge Fossati, si considera a Maxloren para hacer la banda, es porque lo considera un privilegiado físicamente. De verdad que sí. Vean la cantidad de jugadores que Fossati saca de la banda, porque él le deja la banda a los carrileros en los 5 carriles que hablamos siempre. En los 5 carriles que hablamos siempre, la banda es de los carrileros. Y si lo está utilizando, ahí es porque le tiene una consideración bastante interesante. Fabricio Dávila, Maxloren cuando solo de 16 años va a ser un crack. Ojalá, mi broster, ojalá que sí. Ojalá que sea un recontra crack Maxloren. De verdad que sí. A mí esta historia, esta convocatoria, no te voy a decir de emergencia, porque no es una emergencia, pero no sé si la palabra sea fortuita. Porque a veces cuando uno le pone rótulos lo pueden tomar a mal, ¿no? Pero es una situación extraña, poco común, pero maravillosa, linda, parte del fútbol. La vida está llena de estas historias. La vida del fútbol está llena de estas historias, ¿no? La vida del fútbol está llena. ¿Cuántas personas la vida les cambia porque llegaron tarde a un sitio, porque les apareció una oferta laboral, porque no tomaron una oferta laboral, porque deciden emprender? Y la vida está llena de esas situaciones. Y a Maxloren Castro con 16 años le aparece la selección. A mí me parece maravilloso. Y ahora, ojalá que en la selección tenga gente que lo guíe bien, como Luis Advíncula, como Pedro Galese. Y no me refiero solamente a temas disciplinarios, no.
entender que está en una selección, que está en la elite, que está en la elite. En estos momentos, Max Loren Castro ya está en la elite del fútbol mundial al estar convocado a una selección. Estás probando la elite. Ya depende del jugador. Algunos se mantienen, algunos no. Algunos les da la categoría para quedarse en la elite porque en una selección es elite.